¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos viajando? ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué nos llevó a hacer esta aventura? Esas preguntas son algunas nada más de las que ustedes nos han hecho. Y en este video las vamos a resolver. Comencemos. Yo soy Ale, tengo 27 años y nací en Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Nico, tengo 32 años y nací en San Francisco, provincia de Córdoba, Argentina. Y bueno, antes de empezar con esta aventura de viajar, yo estudié turismo. Nunca me dediqué realmente a trabajar en turismo, más que una vez que trabajé en un hostal. Este hostal es importante para el futuro de este video. Y bueno, después de trabajar en el hostal un tiempo, fui estilista porque también estudié estilismo. Y me dediqué varios años a eso. Y después se me ocurrió estudiar enfermería. Así que me gradué de enfermería unos meses antes de salir ya con esta aventura. Pues básicamente a eso me dedicaba antes de empezar a viajar. Me gustaba siempre ir a acampar, pero nunca pensé que toda mi vida iba a estar rodeada de tanta naturaleza. Nunca pensé que iba a vivir literal viajando. Entonces, a pesar de que sí me gustaba la naturaleza, pues yo siempre me vi viviendo en una ciudad. Bueno, yo no estudié nada, siento que no era lo mío estudiar. Me dediqué muy de chico a trabajar con mis papás, después tuvimos una empresa con mi hermano de camiones, tráiler, como le llamen. Y después me cansé de todo eso y me vine a México sin planes de venirme a vivir, solo vine como de vacaciones y ya me gustó, me quedé y ya hace 5 años que estoy viviendo en México. Me encanta viajar, solo que en Argentina no tenía la posibilidad de viajar tanto y acá en México fue como cuando me agarró más me picó el bichito de empezar a viajar y me encanta todo lo relacionado con el video. Me gusta documentar, me gusta editar, me gusta el video en sí, todo su trabajo, lo que lleva el video, me gusta todo. Otra pregunta que nos hacen mucho es ¿cómo nos conocimos? Bueno, y como dije, yo hace más de 5 años vine a México, estuve recorriendo México mucho y fui a un hostal en Guadalajara. ¿Y quién me atendió en ese hostal en Guadalajara? Pues yo conté hace rato que yo trabajé en un hostal y pues yo era recepcionista en ese hostal. Entonces pues Nico llegó como cualquier otro huésped y yo muy amable, muy buena onda, lo recibí, le di su habitación, todo bien. Los primeros días como huésped Nico pues nos llevábamos bien, o sea, convivíamos y hubo clic, éramos buena onda mutuamente. Yo empecé a trabajar en el hostal porque pasaron ciertas cosas que decidí no volver a Argentina y pues me quedé a trabajar en el hostal y dije pues bueno, voy a conseguir trabajo, me voy a quedar acá. Y pues Nico en ese entonces ya estaba como trabajando y viviendo en el hostal, entonces pues él siempre estaba ahí, aunque él no estuviera trabajando pues vivía ahí y cuando a mí me tocaba trabajar nos veíamos. Yo estaba de recepcionista, atendiendo gente, llegaban huéspedes, yo los recibía, de repente cuando no tenía nada que hacer pues Nico bajaba, se echaba de ahí su cigarrito en la entrada, platicábamos, o sea, convivíamos un montón. Y yo en ese entonces tenía novio. Eventualmente pues Nico conoció a alguien que le gustó, que se la llevaron chido y pues tenía novia él también. Y ya, cada quien con su novio, duramos lo que teníamos que durar. Y un día nos encontramos los dos sin novio. Yo sin novio, Nico sin novia. Empezamos a salir, empezamos a cotorrear más, empezamos a hacer cosas juntos hasta que un día pues dijimos, oye, pues ya hemos salido mucho juntos, vámonos de viaje juntos. Y nos fuimos a Mazamitla. Y nos fuimos justo a Mazamitla, que es una sierra muy bonita aquí cerca de Guadalajara. Ese fue nuestro primer viaje juntos. Estuvimos conociéndonos por más de 8 o 9 meses, hasta que nos pusimos de novio. Y digo, siempre hubo buena onda, pero nunca pensamos que íbamos a terminar juntos. Ahorita ya llevamos poquito más de 4 años juntos. Así que, pues la neta, nunca pensamos que eso iba a ser lo que nos iba a deparar el destino. No, ni yo. Pero aquí estamos. Otra pregunta que nos hacen mucho es ¿por qué dejaron todo para salir de viaje? Pues básicamente el culpable fui yo. Yo no sabía lo que era vivir en una ciudad grande, en una ciudad tan inmensa como lo es Guadalajara. O sea, tuve 5 años viviendo acá y ya después del tercer año ya veía que no era chido, que era todos los días muy monótono, todos los días iguales. La rutina, despertarte, agarrar el camión, irte a trabajar y todos los días igual. Ya me empecé a sentir muy estancado, sin fuerzas y necesitaba urgente un cambio de vida. La verdad es que yo pues crecí en la ciudad, crecí acostumbrada a estar entre tanta gente, entre el tráfico, entre carros, entre todo este desmadre, ¿no? Igual me tocaba ir al trabajo en camión, regresar en camión con 1 hora de tráfico, pero pues no sé, para la gente de la ciudad es normal hasta cierto punto.
claro que te cansas y claro que te drena de energía la ciudad, pero pues es lo que conocemos, entonces es como, güey, pues sí, está feo, pero no hay de otra, o sea, aquí es donde vivimos, es lo que nos toca, ¿no? Y a veces no nos damos como esa oportunidad de abrir un poco nuestra mente y decir, a ver, no, o sea, esto no es todo lo que hay y no nací para vivir toda mi vida en una ciudad y con un trabajo de 9 a 6. Y hacer todos los días lo mismo. Y llegás enfadado, llegás de que, a ver, la vida quiere esto para mí. No, yo puedo hacer algo más, puedo hacer algo mejor, puedo vivir de una manera mucho mejor que lo que estoy viviendo. Y yo, bueno, hace años empecé a ver como videos de viajeros, más que todo viajeros en moto, porque a mí me gusta mucho la moto. Y ya después le empecé a mostrar ese tipo de video a Ale y empezamos a ver gente que viajaba en motorhome y dije, eso estaría muy bien y lo podríamos hacer sin problemas. El único problema que había era, pero ¿de qué vamos a vivir? Y todo ese tipo de miedos que te frenan, pero... Como siempre, ese es como el principal miedo. Ajá, pero siempre salen cosas, o sea, a lo mejor salís sin una idea fija de qué vas a hacer y al primer día ya encontrás algo, puedo vivir haciendo esto. Y pues así lo estamos haciendo realmente. Bueno, obviamente a nosotros lo que nos dio seguridad es que sí teníamos como una cantidad considerable de ahorros, que yo creo que eso es lo que está bien hacer, porque al principio si no tienes idea de qué vas a hacer, pues bueno, vives de tus ahorros, ¿no? Ajá. Pero sí, ese siempre como fue el principal miedo. Siempre creo que existe como este sueño hippie de vivir viajando en una camioneta, vivir viajando en una van, pero pues el sueño, ¿sabes? O sea, el sueño imposible. Y yo lo veía así, como un sueño imposible, como, ay, güey, sería increíble, pero pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿De qué trabajo? Y pues ya, lo veníamos pensando muchísimo. Ya era, cada vez que nos veíamos, era hablar de que a ver cómo podemos organizar y materializar el proyecto, hasta que nos fuimos a Oaxaca de vacaciones. Se nos llegó septiembre del 2021, teníamos ya programado un viaje a Oaxaca, lo disfrutamos un montón y pues platicando con toda la gente conocida, siempre nosotros decíamos, sí, y estamos pensando en construir una van para vivir viajando, ¿no? Para viajar. Pero todavía no teníamos... Pero no sabíamos cuándo. Ajá, todavía no teníamos ni... nada, o sea, no sabíamos ni qué camioneta, no teníamos nada. Nada. De hecho, me acuerdo que yo te dije, sí quiero, pero yo tenía como mucho miedo, entonces yo te dije, sí quiero, pero para 2024. Para dentro de 2 o 3 años me decía. Y yo no podía esperar, yo me quería ir ya. Porque lo que yo quería pues era como seguridad, ¿no? Estabilidad financiera y decir, bueno, pues trabajo más estos 2 o 3 años siguientes, ya salimos como con más ahorros, ¿no? Y resulta que cuando volvimos de Oaxaca fue cuando nos dio el verdadero clic. Estábamos en el aeropuerto de Guadalajara y tomamos un Uber. Íbamos en el Uber y veíamos por las ventanas toda la ciudad completa, todo el humo, todo el smog. A mí se me hizo ridículo el tiempo de tardar 1 hora del aeropuerto hasta la casa. Y Ale venía choqueada, Ale venía que hasta lloró. Le impactó tanto de pasar esos días en la playa y llegar a Guadalajara que se largó a llorar en el Uber y venía llorando. Ay, güey, yo estoy llorando. Es que me acuerdo de esa sensación de que pasarla tan bien en Oaxaca y estar rodeados de cielo bonito y de gente buena onda, y del mar y de la arena y sentirnos libres a volver y estar así de que entre edificios la ciudad se sentía gris, 2 horas en el tráfico y dije no puedo creer que después de estar tan feliz y ser tan libre voy a volver a estar aquí, ¿no? O sea, no puedo permitir que mi vida sea esto el resto de mi vida. Y fue ahí que dijimos, no, hay que hacerlo urgentemente, no hay que esperarnos más, no hay que perder el tiempo, uno mañana se puede morir y no hay que andar perdiendo el tiempo porque es muy valioso y sentirte estancado pues no vale la pena. Entonces dije, pues bueno, o sea, ahorita no tenemos hijos, no tenemos como nadie que realmente dependa de nosotros económicamente, entonces es momento de hacerlo, o sea, si no es ahora, ¿cuándo, no? Ajá. Así que fue como, bueno, no importa, a ver cómo le hacemos, tenemos ahorros y pues vámonos, hay que comprarla. Y bueno, y ahí empezó la gran historia de la Pituca. Resulta que yo iba caminando todos los días al trabajo y veía 2 camionetas estacionadas ahí unas cuadras del trabajo. Y dije, estaría bien, eran camionetitas chiquitas, pero pues tampoco teníamos un presupuesto tan alto para comprar una camioneta grande. Y dijimos, vamos a empezar por una camioneta chica, si nos gusta, y si nos va bien, pues la cambiamos por una más grande. Y las veía todos los días, hasta que un día le golpeé la puerta de la casa del señor, me atiende desde el balcón y le digo,
¿esas 2 camionetas son tuyas? Sí. ¿Y no las vendes? No. Pero a ver, ahí bajo a hablar, me dice. No las vendo, pero a ver, ¿cuánto me ofreces? Ajá. Y bueno, y resulta que bajó, muy buena onda, Alberto. Te mando un saludo, Alberto, genio grande. Y empezamos a hablar, todo, hasta me llevó a dar una vuelta en la camioneta. Y me dice, no, pues no la vendo, la verdad, pero pues déjame pensarlo a ver si, pues a lo mejor sí. Como a los 2 días me llama y me dice, sí la vendo, vente así y lo platicamos. Fui al otro día, lo platicamos y a los 3 días creo que ya la fuimos a buscar. Y ya la otra semana ya le estábamos metiendo mano en la camioneta, que fue lo mejor de toda la etapa esa, fue la construcción de la camioneta. Fue muy lindo cómo iba tomando forma la camioneta, cómo de a poco iba haciendo nuestra casa. Pensábamos que lo íbamos a hacer como en 4 o 5 meses, pero nos tardamos como 9. Íbamos postergando el viaje, pero queríamos que la camioneta esté bien funcional y bien prolija, así que nos llevó nuestro tiempo hacerlo. Y ahí pues ya solo quedaba yo renunciar al trabajo y ya salir de viaje, y no lo podíamos creer. Y bueno, por ahí les vamos a dejar un video de cómo fue la conversión de la camioneta, cómo la camperizamos, para que si tienen curiosidad de ver cómo fue el proceso y cómo pasó de ser una camioneta que cargaba verduras en el mercado a ser nuestra casa. Ajá, nuestra hermosa casa. Sí, y quedó súper bonita, así que bueno, por ahí se los dejamos. Y pues bueno, eso fue más o menos la historia de por qué decidimos dejar todo y empezar a viajar. Otra de las cosas que nos preguntan un montón es cómo sustentamos este viaje. Cada viajero tiene su forma de sustentar el viaje. Nosotros tenemos un video en el que hablamos de más o menos cómo sustentamos el viaje, pero específicamente hablamos de cómo vendemos fotos en la playa. Pero la verdad es que no es nuestra única fuente de ingresos, tenemos varias, tenemos inversiones, Nico tiene un trabajo, yo tengo un trabajo también en línea, tenemos ingresos mensuales por los que no tenemos que trabajar, tenemos la venta de las fotos en la playa, o sea, tenemos muchas fuentes de ingresos. Entonces, si les interesa saber como más a fondo exactamente cómo lo hacemos, pues déjenos en comentarios para contarles un poquito más de eso. Y podemos hacer un video como mencionando todas a detalle y cómo se hace cada una. Sí, eso estaría chido porque yo antes de salir a viajar era todo lo que veía, videos de cómo sustentan el viaje estos viajeros. Ajá. Cómo hacen dinero viajando, o sea, todo lo que yo veía se trataba de eso. Entonces, creo que es una buena idea, o sea, si les interesa como empezar a viajar, está chido como saber cómo le hacen los otros. Y la neta, mucha gente se piensa que se gasta mucho, pero realmente no se gasta mucho, es hasta más barato que vivir en una ciudad, lo único que gastas de más es gasolina. Claro, es como lo más costoso. Pero si vas lento, pues no vas ni siquiera gastando tanta gasolina. Nosotros hasta ahora tenemos un ritmo de viaje muy lento. Bueno, querés recorrerte 3.000 kilómetros en un mes, pues sí, ahí ya te va a costar mucho más dinero en gasolina, pero la idea es ir lento, sin apuro. Si te gusta un lugar, te quedas una semana, 15 días, lo que te quieras quedar, después depende del lugar que estés. Sí, vivir en ciudad es muy caro, vivir viajando, aunque parezca caro, la verdad es que no lo es. Y pues bueno, yo creo que esto fue todo por el video de hoy. Acuérdense que además de estar aquí en YouTube, nos pueden seguir, también estamos en Facebook, apenas lo abrimos, pero nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, estaría súper chido. Ahí intentamos pues subirles historias de qué hacemos todos los días para que se sientan un poquito más cerca de nosotros. Y también nos pueden contactar porque en YouTube pues es más difícil contactarnos. Si nos quieren preguntar algo específico o algo, en Instagram es más fácil escribirnos como por privado, digamos. Sí, pues ahí estamos más al alcance de todos. Ahí podemos ser más cercanos, más amigos con todos ustedes. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, acuérdense de darle like a este video. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que sacamos todos los domingos. Eso sería todo. Gracias por vernos, por echarse el chismecito de nuestra historia. Gracias por estar aquí, por apoyarnos, por seguir nuestra aventura. Ajá. Y les prometemos que ya pronto vamos a seguir viajando y enseñándoles lugares nuevos. La próxima semana ya seguimos. Ajá, y bueno, ya pronto vamos a estar en Baja California, en destino nuevo para los dos. Y estamos muy emocionados por seguir viajando y porque ustedes sigan conociendo lugares y viajando con nosotros. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.